primera fase del viaje. Este módulo es el punto de partida, tu mapa, para navegar por los vastos océanos de la fantasía épica. En él vamos a tratar de asentar las bases teóricas y conceptuales que te permitirán no solo entender el género, sino también construir tu propia narrativa con un propósito claro y una estructura sólida. En este bloque voy a poner en tu conocimiento los elementos distintivos no solo de la fantasía épica, sino de las variantes de la fantasía más extendidas. Muchas de esas claves son tópicos en el amplio sentido del concepto y no hay una obligación de seguirlos de forma estricta. Como comprobarás, muchos de los ejemplos citados podrían incluirse o contienen características de más de una categoría. Nada es inamovible en literatura. Al final de este módulo tendrás no solo una comprensión más profunda del género, sino también la semilla de tu propia gran historia. A menudo se usan indistintamente términos como fantasía épica, fantasía heroica o alta fantasía, pero como escritores necesitamos entender sus matices. Conocer estas diferencias te va a ayudar a definir el tono y el alcance de tu propia obra. Entiende además que en la literatura nada es dogma. La fantasía en general podría definirse como un género especulativo, un género literario especulativo que rompe con la realidad conocida para explorar mundos, elementos fantásticos o sobrenaturales y seres imposibles en nuestra propia realidad. Pero este territorio es un territorio muy amplio y el ser humano tiene tendencia a compartimentar, así que se han creado algunos subgéneros, algunas categorías con ciertas características más o menos comunes. Vamos a listar prácticamente de manera muy breve algunos de los subgéneros más conocidos en literatura fantástica. Por ejemplo, hablamos de alta fantasía cuando nos encontramos con mundos completamente inventados, con temática épica y con reglas absolutamente propias. Un ejemplo muy claro, El Señor de los Anillos. Hablamos, por ejemplo, de baja fantasía cuando son los elementos fantásticos los que irrumpen en nuestro propio mundo. Clarísimos ejemplos también Harry Potter o, por ejemplo, American Gods de Neil Gaiman. Podemos hablar de fantasía urbana cuando la magia o el elemento mágico se esconde en grandes ciudades modernas. También como ejemplo a Neil Gaiman con Neverwhere. La fantasía heroica, el Sword and Sorcery de toda la vida, la espada y brujería, presenta historias con héroes solitarios, acción y una magia un poco más rudimentaria, un poco más cruda o más primitiva incluso, ¿no? Quizá el arquetipo más reconocible serían las aventuras de Conan el Bárbaro. Podemos hablar de una fantasía oscura sin llegar al grimdark cuando tenemos básicamente un escenario de fantasía épica pero con notas góticas, o lo que se suele entender ahora por notas góticas, algo más de oscuridad, elementos de terror quizá, y normalmente cuando tenemos una amplia variedad de personajes con moral mucho más ambigua, o el propio mundo tiene un concepto de la moral mucho más ambigua. Un ejemplo que podríamos citar aquí, también muy claro, Canción de Hielo y Fuego de Martin. Creo que no llega a ser grimdark, pero no es una fantasía épica, diríamos, clásica al uso. Podríamos incluir también en esta lista, y con esto cierro, un género que se ha visto popularizado en los últimos años, que es el Young Fantasy. Que básicamente se centra en conflictos que se entiende que suponen interés para un público adolescente, incidiendo especialmente en los temas de romance, sin que podamos decir que es categoría romántica, ¿no? Que el romance sea todo, o sea, el centro de estas historias. Podemos poner ejemplos, Crepúsculo,
o para quienes conozcan el material español, por ejemplo, de Laura Gallego, Memorias de Idun, yo creo que estaría muy en esa categoría de Young Fantasy. Vamos a centrarnos ahora en diferenciar tres de los grandes subgéneros de la fantasía, que además son muy similares o tienen bastantes similitudes y pueden compartir muchas de las características. Vamos a empezar con la alta fantasía. Alta fantasía es un término muy amplio, pero su característica principal está en la ambientación. Se define por la creación de un mundo completamente secundario, es decir, un universo totalmente inventado que no tiene ninguna conexión directa con el nuestro, con la Tierra. El foco de la alta fantasía estaría en el world building, en la construcción de una historia, una geografía, unas culturas, lenguajes, sistemas de magia, que le dan una coherencia y una verosimilitud propia a ese mundo inventado. Si se hace bien, el mundo mismo debería de sentirse como un personaje más dentro de la historia. Por lo tanto, las características destacadas de la alta fantasía son mundos originales, es decir, la narrativa va a desarrollarse en un universo secundario, a menudo con un pasado mitológico extenso y un futuro predefinido, predicho por profecías. No es una máxima, no es una norma, pero suele ser recurrente. Segundo, por un trabajo de world building muy profundo. El autor invierte gran parte de su tiempo en detallar la cosmogonía, las razas, las religiones, las reglas que rigen todo ese universo, aparte de una geografía absolutamente propia. Tercero, suele tratar una serie de temas arquetípicos. Frecuentemente explora grandes temas universales, como la creación, el destino, la corrupción, la lucha entre la civilización o el salvajismo. ¿Qué ejemplos claros podríamos tener de alta fantasía? Pues para empezar, la Tierra Media de Tolkien, en El Señor de los Anillos. Quizá el trabajo que abre la puerta a todo este género. El trabajo de Tolkien en la Tierra Media es sencillamente espectacular. Y creo, y no, evidentemente no soy el único, creo que marca un jalón que luego otros van a seguir. Terramar, de Úrsula Le Guin, por ejemplo, en Un mago en Terramar. O el Cosmere de Brandon Sanderson en El archivo de las tormentas. Son mundos muy bien pensados, muy sólidos, que tienen un impacto muy directo, no solamente en la atmósfera de la obra, sino en el desarrollo de la obra per se. De hecho, por defecto, cuando alguien piensa en una historia de fantasía, la idea de que ésta va a discurrir en un universo propio, es decir, que va a hacer falta escribir, o sea, diseñar todo un mundo propio, normalmente va aparejada con esa idea. Es decir, la alta fantasía es la imagen o el concepto que se nos viene a la mente de manera casi intuitiva cuando pensamos en fantasía, directamente en fantasía. Por lo tanto, la alta fantasía se sitúa de esta manera en nuestro imaginario como el tópico general y va a ser la base de muchas de las historias de fantasía. Quizá estamos en tu caso. No obstante, suele ser raro encontrarse con una historia pura de alta fantasía, por lo que suele ser normal que las historias que pueden ser catalogadas como alta fantasía contengan elementos de otros subgéneros y que en el diseño del mundo haya sido una pieza absolutamente necesaria para encuadrar nuestra historia. Es decir, es muy normal comenzar con un enfoque de alta fantasía, pero acabar añadiendo elementos característicos de otros subgéneros, lo cual no solamente no es censurable, sino justo lo contrario, es recomendable. Marcamos la alta fantasía cuando en ese diseño del mundo se ha puesto un especial hincapié, cuando hay una constatación clara de un diseño profundo, complejo y extenso del mundo.
La importancia, además del world building, que es el foco de la alta fantasía, no es exclusivo de la literatura. Hay creaciones nacidas para el cine o los videojuegos que se han esforzado muchísimo en este aspecto. Desde la propia saga de Star Wars, que todo el mundo conocerá, a franquicias de videojuegos como Warcraft, Warhammer, Dragon Age o más recientemente Elden Ring. Serían unos ejemplos magníficos de un trabajo de world building espectacular que podría incluirse en el concepto de alta fantasía. La fantasía épica. El distintivo de la fantasía épica, que es el género en realidad en el que nos vamos a centrar en este curso de iniciación, no es tanto el mundo y su diseño como la escala y la naturaleza del conflicto que vamos a presentar en él. La fantasía épica es épica porque suele centrarse en una guerra masiva o en una gran amenaza existencial que va a poner en juego el destino prácticamente de todo el mundo, y si no, de todo un continente o de una civilización entera. A menudo los personajes son peones en un tablero que se siente mucho más grande, y el arco de la historia, por regla general, va a tender a extenderse por más de un libro. Suelen ser historias que por su extensión y sobre todo por la escala de su conflicto suelen ser mucho más difícil de cerrar por entero en un solo volumen autoconclusivo. Y aunque esto es una tendencia muy evidente, tampoco es que sea una norma inquebrantable para hacer épica. En este curso no nos vamos a centrar en las particularidades de la construcción de sagas, pero atendiendo al interés y a la demanda, es más que posible que me decida a hacer un curso avanzado sobre ello. Las características por las que la épica se destaca, ya lo hemos dicho, y te las concreto. Conflicto a gran escala. Las apuestas son globales. El fracaso no solamente va a afectar a un personaje o a un grupo reducido de personajes, sino a vastas regiones, reinos o incluso a toda la humanidad. Múltiples puntos de vista narrativos. La narrativa suele fragmentarse para poder seguir a varios personajes en diferentes lugares o a varios grupos en diferentes lugares, lo que permite al lector ver cómo la guerra o esa amenaza principal, esas apuestas, ¿no? Afecta a distintas culturas, distintos estratos sociales o simplemente es vista desde múltiples ángulos. Su estructura como saga no suele limitarse a un solo libro, sino que desarrolla su trama a lo largo de normalmente una serie que explora el conflicto en toda su complejidad. El tipo trilogía, es decir, el modelo trilogía suele ser el canon, pero en esto, ¿qué ejemplos podemos poner de clarísimas historias épicas? Pues evidentemente Canción de Hielo y Fuego, de Martin, o La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan. Hilando con la idea que mencionaba antes de que es difícil establecer obras puristas de los diferentes subgéneros de fantasía, podemos hacernos la siguiente pregunta, que seguro que se te ha ocurrido a ti también. ¿Hay elementos épicos en El Señor de los Anillos de Tolkien y por lo tanto poder entrar en la categoría de fantasía épica? Por supuesto. Y de hecho, El Señor de los Anillos se considera una de las grandes obras principales de la épica. Su conflicto alcanza una escala global y además es un elemento absolutamente distintivo y central en la obra de Tolkien, que es a su vez un elemento distintivo de la propia narrativa épica, el conflicto a escala global. Algunos ejemplos no literarios de estructuras, de historias con clara estructura épica, pues ya los hemos mencionado. Star Wars, por ejemplo, es clarísimamente una historia épica. Dragon Age o Warhammer también son muy buenos ejemplos de universos épicos. Como espero que esté quedando claro, muchas veces la categorización, esto de los subgéneros, solamente es una cuestión formal. La fantasía heroica, el sword and sorcery de toda la vida, la espada y brujería.
La fantasía heroica es el primer género literario cultivado por la humanidad, del que probablemente tengamos noticia el día de hoy. Como ya te cité en la introducción, la epopeya de Gilgamesh, escrita entre el 2500 y el 2000 a.C., ya contiene todos los elementos que van a definir el género, especialmente el heroico. Un género que, atendiendo justo a este dato, podemos decir que tiene más de 4000 años de antigüedad. Aquí la escala del conflicto puede reducirse, de hecho se reduce drásticamente. El foco principal en esta ocasión está en un héroe individual, a menudo con tintes de antihéroe o cuanto menos un personaje moralmente ambiguo, y se siguen sus aventuras personales, su periplo personal. La trama no gira en torno a salvar el mundo o a ninguna gran cuestión, sino a completar una búsqueda, obtener una recompensa o simplemente sobrevivir. Lo interesante es lo que hace el héroe, seguir los movimientos del héroe. El mundo en las historias heroicas es básicamente un telón de fondo para la acción, pero rara vez es el centro de la historia. Permite universos propios o permite adaptaciones de nuestra realidad más o menos profundas. Características, por tanto: un protagonista individualista, que es un héroe solitario, normalmente cínico o motivado por intereses personales como el dinero, la venganza o el poder. Aquí lo importante es que no es ningún elegido de nada, no está marcado por una profecía, no tiene el destino de ser héroe. Es simplemente alguien normalmente con algunas características interesantes, pero alguien mucho más común. Acción y aventura. La historia está impulsada por la acción. Los combates con espada, la magia es cruda y peligrosa. Su narrativa suele ser más directa y a menudo más visceral que el de la fantasía épica, que tiende al tono épico. La moralidad gris, normalmente de su protagonista, pero también en general del mundo que plantea. Las distinciones en la fantasía heroica entre el bien y el mal son mucho más borrosas. El protagonista a menudo es un ladrón, es un mercenario o un aventurero con un código moral muy particular. Eso sí, suelen tener un código moral. ¿Qué ejemplos podemos citar? Bueno, hay uno que probablemente ya está en la mente, que es el trabajo de Robert E. Howard con las aventuras de Conan el Bárbaro, que es probablemente el prototipo de la fantasía heroica canon. ¿Podemos incluir más títulos? Podemos hacerlo. Podemos incluir aquí a Elric de Melibone, de Michael Moorcock, o las novelas de Fritz Leiber, y, ¿por qué no?, la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, que tiene, a mi juicio, elementos más que de sobra que la hacen encajar a la perfección en este subgénero de fantasía. Bueno, y no quiero que se olvide dar una nota a un género que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años, que es la fantasía grimdark. El grimdark, como digo, es un subgénero que ha ganado popularidad al desafiar, o eso dicen las convenciones de la fantasía clásica. A menudo lo único que hace es mezclar las consignas de la fantasía épica, proporcionándole un tono mucho más crudo y pesimista. Pero en realidad no se distingue tanto. En la estructura sigue siendo una obra normalmente de canon épico. Las características, bueno, es un poco llevar al extremo notas de la fantasía heroica y notas de la fantasía épica. Una ambigüedad moral, no existe el bien y el mal puros, llevado, ya digo, a un extremo mucho mayor que el que se hace incluso cuando se le dan notas oscuras a la fantasía épica. Los héroes no son normalmente son personajes moralmente rotos. Y los villanos tienen motivaciones comprensibles e incluso justas desde su perspectiva. Las decisiones son difíciles y normalmente acarrean consecuencias negativas.
tiene o hace uso de un realismo brutal. El grimdark no se anda con eufemismos. La guerra es sucia, violenta y costosa, tanto física como psicológicamente. La muerte es algo común y no solamente afecta a personajes menores, es muy habitual perder protagonistas en las historias grimdark. El dolor y el sufrimiento son elementos absolutamente centrales en la narrativa. Como digo, el grimdark lo que hace es llevar al extremo una tendencia que aquí sí creo que es muy positiva y implica a todos los subgéneros, que ha sido desplazarse un poco, alejarse un poco del maniqueísmo tradicional que había en el género fantástico, más concretamente incluso en el género épico, donde los chicos buenos estaban muy bien identificados, los chicos malos también estaban muy bien identificados, ¿no? Igual hago una nota en algún momento sobre esto. El grimdark rompe con eso, pero se lo lleva al extremo. Esto que da lugar a historias donde la pérdida de la esperanza es básicamente el foco. Las historias se desarrollan en un mundo normalmente desesperanzador. La corrupción es rampante, la justicia es rara y el sacrificio a menudo es en vano. No hay ni vas a esperar ningún elegido, ningún salvador que vaya a arreglar el mundo de la forma en la que tradicionalmente la fantasía épica plantea. El mundo está desgastado, la magia o la tecnología pueden ser poderosas, pero a menudo se presentan como algo viejo, en decadencia o incluso peligroso. Los imperios están en ruinas, normalmente por sus propios conflictos, y las profecías son falsas o están corruptas. ¿Cuál es el problema del grimdark? O sea, en principio ninguno. Es una opción, pero yo sí que he visto cierta tendencia, sobre todo en jóvenes escritores, en acercarse al grimdark porque creen que es un enfoque más maduro de la fantasía. No es un enfoque más maduro de la fantasía, es un enfoque distinto, que se centra en el pesimismo, se centra en la oscuridad, se centra en los rincones crudos, igual de la naturaleza humana. Pero eso no lo hace más profundo, necesariamente. Es decir, todas las historias se pueden trabajar a un alto nivel de profundidad. Y todas tus historias pueden tener matices, sus personajes pueden tener matices muy, muy interesantes. Y ahí sí es donde se va a ver la madurez, sobre todo del autor o de la autora, al manejar esos conflictos. Pero necesariamente, per se, el grimdark no tiene por qué considerarse un subgénero para escritores maduros. Y de hecho, tiene un punto contraproducente en algunas personas, de la misma manera que muchas personas dicen que no les apetece acercarse al cine de drama, al cine dramático, que también tiene ese punto, ¿no?, de parecer que el cine dramático es más cine que una película de aventuras, ¿no? Y no es cierto. O sea, eso es absolutamente artificial. Dicen no tener tentación de consumir ese tipo de género, precisamente porque es pesimista. Y te dicen eso de, bueno, yo para ponerme triste ya tengo mi vida. Yo cuando voy al cine o cuando leo un libro, quiero historias que me den emoción, que me den esperanza, que me generen buena vibración, ¿no? Es cierto que el grimdark puede ser un poquito difícil de leer, pero aquí, ante gustos, nada se discute. Y por supuesto, como elección para un autor, entrar en ese género es una elección absolutamente tan válida como las demás, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos poner de grimdark puro y duro? Joe Abercrombie, con La Primera Ley, que está considerado además el maestro del grimdark moderno. Sus personajes son la encarnación de la ambigüedad moral y el cinismo, y cualquiera que lo haya leído lo entenderá muy bien. Y Stephen Erickson, por ejemplo, con Malas, el libro de los caídos, plantea una saga épica, de escala épica, pero profundamente grimdark en su visión.
nos presenta dioses caprichosos en un mundo donde la compasión es una debilidad y los héroes a menudo son los que mueren primero. Siguiendo con esta idea de que las categorías, subgéneros y nomenclaturas en general suelen ser imposiciones mucho más relacionadas con la estructuración para el marketing o la clasificación editorial, y que no son en realidad barreras que deban como autores frenarnos o inhibirnos a la hora de configurar una historia, vamos a hacer un pequeño repaso claro. La mayor parte de los ejemplos citados, sea cual sea su categoría, se construyen en un universo propio o conceden un peso importante a los elementos propios dentro de ese universo, con lo que la mayoría de esos títulos tienen clarísimos elementos de alta fantasía. Juego de Tronos tiene muchas notas grimdark, aunque no sea estrictamente un ejemplo puro de este subgénero. Sanderson tiene un estilo directo y rápido, sin florituras literarias, que es muy típico de las historias grimdark, sin que su trabajo pueda asociarse a este subgénero. En definitiva, las fronteras no son monolíticas, son flexibles, y tener una idea más o menos clara de en qué epígrafe podríamos situar nuestra historia no nos limita en absoluto para añadir o restar cuantos matices creamos oportunos para enriquecerla, formen o no formen parte de lo que teóricamente se constituye de alguna forma el núcleo de nuestro subgénero. En este sentido, a continuación, proseguiremos profundizando en las características claves de la fantasía épica, pero sin perder el norte de que todo, a partir de este momento, debe de encararse con esa flexibilidad lógica de la que te hablo.